El silencio que siguió a los últimos acordes del violín de Elena Vargas fue más ensordecedor que cualquier aplauso que hubiese recibido en sus 43 años de vida. En ese momento, ante la mirada atónita de los clientes más exigentes de la ciudad, comprendió que había pasado 2 décadas enterrando su mayor tesoro bajo capas de resignación y miedo. Pero para entender cómo Elena llegó a ese instante transformador, hay que retroceder 3 horas, cuando aún era solo una empleada invisible intentando sobrevivir a un día más de humillaciones en Le Petit Conservatoire, el restaurante más prestigioso de Buenos Aires. El establecimiento bullía con los preparativos para la cena benéfica anual de la élite cultural de la ciudad. Elena observaba a los camareros ajustar las mesas con precisión militar, cada detalle calculado para impresionar a los invitados que pagarían miles de dólares por una comida que costaría menos de 50 en prepararla. Ella conocía bien esa cruel matemática. Trabajaba en la cocina desde hacía 7 años, desde que llegó de México con 2 maletas y un corazón lleno de sueños ya empañados por la realidad. Vargas. La voz estridente de Marcel Dubois, el chef propietario, cortó el aire como un cuchillo afilado. ¿Me estás escuchando? Te dije que verificaras que todos los platos estén impecables. Hoy no admito ni una sola marca. Elena asintió en silencio, bajando la mirada como siempre hacía cuando Marcel elevaba la voz. Sabía que cualquier palabra sería interpretada como insubordinación. A sus 43 años había aprendido el arte de hacerse invisible, de ocupar el menor espacio posible en el mundo de los demás. Mientras lustraba cada plato con movimientos mecánicos, su mente divagaba hacia los sonidos que comenzaban a emerger del salón principal. Los músicos contratados para el evento estaban haciendo los últimos ensayos. El eco lejano de un violín hizo que su corazón se contrajera con un dolor familiar, una herida que había mantenido cuidadosamente cerrada durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. «Tocan como si tuvieran prisa por terminar», murmuró Sofía, la otra ayudante de cocina, una mujer mayor que Elena respetaba por la sabiduría adquirida en décadas de trabajo duro. Música sin alma, ¿sabes? Mi abuela decía que la música sin alma es como la comida sin sal, técnicamente comestible, pero no nutre a nadie. Elena sonrió tristemente. Sofía siempre encontraba maneras de filosofar sobre la vida, incluso mientras pelaba papas o lavaba platos. Era una de las pocas personas en el restaurante que la trataba como un ser humano, no como una extensión de los equipos de la cocina. ¿Entiendes de música?, preguntó Sofía, notando la expresión melancólica en el rostro de su compañera. Un poco, respondió Elena, volviendo a pulir los platos con renovado vigor. Mi madre decía que tenía dedos de hada cuando era niña. El recuerdo la transportó involuntariamente a la pequeña casa en Guadalajara, donde había crecido. Se veía a sí misma a los 8 años, sentada en el suelo de la sala, con un violín gastado en las manos, herencia de un tío músico que había muerto joven. Su madre, Esperanza, trabajaba 16 horas al día como costurera, pero siempre encontraba tiempo para sentarse a su lado y escuchar las melodías que brotaban naturalmente de los pequeños dedos de Elena. «Mi flor», decía Esperanza, con los ojos brillando de orgullo, «tienes un don. Algún día todo el mundo conocerá tu nombre». Elena cerró los ojos, permitiéndose sentir por un momento la textura áspera de las cuerdas contra las yemas de sus dedos, el peso familiar del arco, la vibración de la música resonando en su pecho. Hacía tanto tiempo que no tocaba que a veces dudaba si esos recuerdos eran reales o solo fantasías que había creado para hacer su infancia menos solitaria. «Vargas», la voz de Marcel la trajo de vuelta al presente. «Deja de soñar despierta. Los invitados comenzarán a llegar en 1 hora y todavía te queda medio restaurante por limpiar». Elena se tragó la respuesta que le vino a la mente y asintió. Guardó el recuerdo de su madre en el lugar secreto donde mantenía todas las cosas preciosas que ya no podía tocar, y volvió al trabajo. El restaurante comenzó a llenarse a las 7 de la noche. Elena observaba a través de los pequeños vidrios de la puerta de la cocina cómo llegaban los invitados. Mujeres con vestidos que costaban más que su salario anual, hombres con relojes que podrían pagar el alquiler de su pequeño departamento durante 5 años.
Todos parecían flotar en una dimensión diferente, donde problemas como las cuentas atrasadas, los trabajos humillantes y los sueños enterrados simplemente no existían. Entre los invitados, Elena reconoció algunos rostros familiares de las páginas sociales de los periódicos. Estaba Margarita Whitmore, la mecenas de las artes que financiaba la mitad de los eventos culturales de la ciudad, siempre con una sonrisa calculada y una agenda aún más calculada. A su lado, Ricardo Steinberg, el crítico musical, cuyas reseñas podían hacer o deshacer carreras, observaba todo con la mirada de quien ya había visto todas las actuaciones posibles y se había aburrido con la mayoría de ellas. «Elena, necesito que sirvas el champán en la recepción», dijo Marcel, acercándose con una bandeja plateada. Elena sintió que se le caía el estómago. Servir en el área social significaba estar expuesta, visible, vulnerable a las miradas y comentarios de los invitados. Ella prefería 1000 veces la seguridad relativa de la cocina, donde podía esconderse detrás del vapor y el ruido de las ollas. «No tengo», comenzó a protestar. «No es una sugerencia», Marcel la interrumpió con ese tono que no admitía réplica. «Y ponte esto», le entregó un delantal blanco impecable, «al menos intentaremos disimular tu apariencia». Elena sintió que se le quemaba la cara. Sabía exactamente lo que Marcel quería decir. Su ropa sencilla, su cabello siempre recogido en una coleta práctica, sus manos callosas por el trabajo, todo en ella gritaba que no pertenecía a ese mundo de cristal y seda. Con las manos temblando levemente, se colocó el delantal y tomó la bandeja. El champán tintineaba suavemente en las copas mientras se dirigía al salón principal, cada paso una pequeña batalla contra el deseo de correr de vuelta a la cocina. Los invitados apenas notaban su presencia mientras ella circulaba entre los grupos ofreciendo las bebidas. Era como si fuera un fantasma, alguien que existía solo para servir y luego desaparecer. Elena estaba acostumbrada a esa invisibilidad, pero aquella noche algo en ella se rebelaba contra esa sensación de inexistencia. Fue cuando se acercó al grupo de Margarita Whitmore que todo comenzó a desmoronarse. «Oh, es simplemente imposible encontrar músicos con verdadero talento hoy en día», decía Margarita, gesticulando con su copa de champán. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el alma? Ricardo Steinberg rió secamente. «Alma, Margarita, está siendo demasiado romántica. La música es matemática, nada más. O se tienen las habilidades técnicas o no se tienen. Todo lo demás es sentimentalismo». Elena se detuvo en medio del grupo, fingiendo acomodar las copas en la bandeja mientras escuchaba la conversación. Sus manos comenzaron a temblar, no de nerviosismo, sino de algo más profundo, una indignación que no sentía hacía años. «Disculpe», dijo Margarita, notando a Elena por primera vez, «¿podría traer más champán? ¿Y quizás limpiar estas migas de la mesa?» Elena asintió automáticamente, pero las palabras de Ricardo seguían resonando en su mente. La música es matemática, nada más. ¿Cómo podía reducir algo tan sublime, tan transformador, a meros cálculos? Recordó una noche específica, cuando tenía 16 años. Había tocado una sonata de Bach para un grupo de vecinos que se había reunido en su casa para una pequeña celebración. Cuando terminó, doña Carmen, una señora que trabajaba en la misma fábrica que su madre, se acercó con lágrimas en los ojos. Elena sonrió y continuó tocando, esta vez una canción de cuna que su madre solía cantar. La melodía flotó en la mañana como una bendición, envolviendo al vecindario en una capa de belleza inesperada. Una semana después, Elena estaba de vuelta en Le Petit Conservatorio, pero esta vez las cosas eran diferentes. Marcel había insistido en que pasara menos tiempo en la cocina para tener tiempo de practicar. Incluso había conseguido una pequeña sala en la parte trasera del restaurante donde podía tocar durante las pausas. «Es lo mínimo que puedo hacer», había dicho, aún pareciendo incómodo con su propia transformación. «Deberías haber sido tratada como una artista desde el primer día». Sofía observaba el cambio con una sabiduría que solo llega con la edad. «A veces», le dijo Elena mientras pelaban verduras, «la gente necesita ver nuestra luz brillar para recordar que también somos humanos. No es justo, pero así es como funciona el mundo». Elena asintió, entendiendo que Sofía tenía razón.
Había pasado 7 años siendo tratada como una extensión del equipo de cocina y una sola noche de música había cambiado completamente la forma en que la gente la veía. Era simultáneamente liberador y melancólico darse cuenta de cuánto de su verdadero yo había mantenido escondido. David Chen había cumplido su promesa de escribir sobre ella. El artículo, titulado La Sinfonía Oculta, cómo una empleada de cocina transformó una noche de gala, había sido publicado en la primera página del Chronicle y rápidamente se extendió a otros periódicos. Elena de repente se vio en el centro de una tormenta de atención que no sabía bien cómo navegar. Los teléfonos sonaban constantemente, productores musicales querían conocerla, escuelas de música ofrecían becas, una discográfica independiente incluso había enviado a un representante para hablar sobre un posible álbum. «Es demasiado», Elena confesó a Margarita durante un almuerzo que la mecenas de las artes había insistido en pagar. «No sé si estoy lista para todo esto». Margarita sonrió comprensivamente. Nadie está nunca listo para que sus sueños se hagan realidad. La cuestión es, ¿estás dispuesta a crecer para alcanzarlos? «Tengo miedo», admitió. «¿Y si no soy tan buena como la gente espera? ¿Y si aquella noche fue solo un momento?» «Elena, ¿puedo decirte algo? Tengo 45 años y paso mi vida rodeada de músicos profesionales. Ninguno de ellos, ni siquiera los más talentosos, me hizo sentir lo que sentí cuando tocaste. Tienes algo que no se enseña, no se compra, no se falsifica. Tienes autenticidad». Elena miró por la ventana del elegante restaurante donde estaban almorzando. En la calle veía gente apresurada caminando a sus trabajos, cada uno cargando sus propios sueños secretos, sus propios talentos ocultos. ¿Cuántas de ellas estaban viviendo vidas más pequeñas de lo que merecían, por miedo, por circunstancias, por creer que no eran lo suficientemente buenas? «Lo haré», dijo de repente, sorprendiéndose a sí misma. «Tocaré en tu evento». Margarita sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Excelente, pero hay algo que debes saber. No será solo un evento pequeño. Después del artículo de David, algunos de los más grandes nombres de la música clásica de la costa oeste confirmaron su presencia. Será significativo». Elena sintió el familiar frío en la barriga, pero esta vez venía acompañado de algo diferente, una excitación que no sentía hacía décadas. ¿Significativo cómo? Significativo como tu vida puede cambiar completamente después de esta noche. Elena respiró profundo. Entonces, que cambie. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Elena dividió su tiempo en el restaurante y largas sesiones de práctica en casa. Sus dedos, antes callosos solo por el trabajo manual, comenzaron a desarrollar nuevos callos, los callos de una música. Eligió 3 piezas para el concierto: la sonata de Bach que había tocado en el restaurante, una pieza de Vivaldi que siempre la hacía recordar a su madre y una composición propia, algo que había comenzado a desarrollar en los últimos días, inspirada en su propia jornada. «¿Estás componiendo?», preguntó Sofía, impresionada, cuando Elena le contó sobre la tercera pieza. «Estoy intentando», respondió Elena un poco tímida. «Es sobre encontrar de vuelta pedazos de nosotras mismas que pensábamos haber perdido». Sofía asintió sabiamente. «Esa es la música que el mundo necesita oír». La noche del concierto llegó más rápido de que Elena esperaba. El evento se realizaría en la mansión de Margarita, en un salón íntimo que solo tenía capacidad para 50 personas. ¿Pero qué personas? Elena reconoció algunos rostros de la televisión, directores de orquestas sinfónicas, críticos musicales internacionales. «¿Estás lista?», preguntó Margarita, encontrando a Elena en los jardines donde estaba intentando calmar los nervios. «No», respondió Elena honestamente, «pero creo que así es como debe ser». «¿Quieres saber un secreto? He asistido a cientos de conciertos en mi vida. Los que más me marcaron fueron siempre aquellos en los que el artista estaba un poco asustado. El miedo nos mantiene humildes y la humildad nos mantiene auténticos». Elena asintió, entendiendo lo que Margarita quería decir. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que ser vista, realmente vista, aún parecía surrealista.
Cuando llegó su turno de tocar, Elena caminó hacia el pequeño escenario con pasos que parecían resonar más alto que su corazón acelerado. El público estaba en silencio, todos los ojos fijos en ella. Pero esta vez, Elena no se sintió pequeña bajo sus miradas. Se sintió preparada. Comenzó con la sonata de Bach, dejando que la música familiar la guiara de vuelta al estado de trance que había experimentado en el restaurante. Conforme tocaba, se sentía conectada no solo al instrumento, sino a algo mucho más grande, a la estirpe de todos los músicos que habían tocado esa pieza antes que ella, a la esencia universal de la música como lenguaje del alma. La pieza de Vivaldi vino naturalmente a continuación. Elena había elegido una de las 4 estaciones, específicamente primavera, porque sentía que estaba viviendo su propia primavera personal, un renacimiento después de un largo invierno emocional. Cuando llegó a su composición original, Elena hizo una pausa, miró al público y por primera vez habló. Esta última pieza, dijo, su voz más firme de lo que esperaba, la escribí pensando en todas las personas que, como yo, pasaron años escondiendo quiénes realmente son. Es sobre el momento en que decidimos dejar de escondernos y comenzar a vivir. Lo que siguió fue diferente a todo lo que Elena había tocado antes. No estaba interpretando la música de otra persona, estaba compartiendo su propia alma. La melodía comenzó suave, casi excitante, como alguien saliendo de un escondite. Luego creció, ganando confianza, explorando territorios armónicos que reflejaban su propia jornada de autodescubrimiento. Había momentos de disonancia, representando las dificultades, los miedos, el dolor de mantenerse escondida, pero siempre se resolvían en armonías que hablaban de esperanza, de curación, de un nuevo comienzo. Elena tocó con los ojos cerrados, permitiendo que la música fluyera a través de ella como un río que finalmente encontró su camino hacia el mar. Cuando abrió los ojos para tocar las últimas notas, vio que varias personas en el público estaban llorando. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que Elena había experimentado. No era el silencio de la espera o de la reverencia, era el silencio de la comunión. Por un momento todos en el salón estaban conectados por la experiencia compartida de la música verdadera. Cuando los aplausos finalmente comenzaron, fueron diferentes también. No eran solo aplausos de aprobación, eran aplausos de reconocimiento, de gratitud, de personas que habían sido tocadas por algo real. Ricardo Steinberg, el crítico que había sido tan escéptico la primera noche, se acercó a ella después de la presentación con lágrimas en los ojos. Elena, dijo, en 30 años de carrera nunca he escuchado nada como tu composición. Ella me hizo recordar por qué me enamoré de la música en primer lugar. Una mujer que Elena no conocía, más tarde ella descubriría que era la directora de la Sinfónica de Buenos Aires, le tomó las manos y dijo: «Necesitas grabar esto, el mundo necesita oír esta música». David Chen, que había documentado toda la jornada, se acercó con su sonrisa genuina. «Entonces, ¿cómo te sientes siendo una compositora?». Elena rió, aún procesando lo que había acabado de ocurrir. «Honestamente, me siento como si estuviera despertando de un sueño muy largo». «O tal vez», sugirió David, «estás finalmente entrando en el sueño verdadero». Margarita se acercó con champán y una sonrisa que irradiaba satisfacción. «Elena, tengo algunas propuestas para ti, pero primero quiero que sepas que, independientemente de lo que elijas hacer de aquí en adelante, ya has conseguido algo extraordinario. Has recordado a todos nosotros, incluyéndome a mí misma, de que la música verdadera no viene de la técnica o el entrenamiento, viene del corazón». Elena miró alrededor del salón, viendo a la gente aún conversando animadamente sobre la presentación. Algunos intentaban tararear fragmentos de su composición, otros discutían interpretaciones y significados. Su música había creado una conversación, una conexión entre desconocidos. «¿Sabes?», le dijo a Margarita, «durante todos estos años pensé que había perdido mi oportunidad. Pensé que había dejado pasar el momento justo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no existía un momento justo, solo existe el momento en que decidimos dejar de esperar y empezar a vivir». Margarita sonrió. Esa es la sabiduría de alguien que ha vivido lo suficiente para saber la diferencia entre soñar y realizar. 6 meses después, Elena estaba de pie en el escenario del Teatro Colón en Buenos Aires para su primer concierto oficial como solista.
El auditorio estaba repleto, con más de 1000 personas que habían venido a escuchar a la mujer que se había dado a conocer como la música que resucitó de las cenizas. Pero Elena no pensaba en sí misma como alguien que había resucitado, pensaba en sí misma como alguien que había dejado de fingir estar muerta. En la platea podía ver a Sofía, que había conseguido la noche libre para asistir al concierto. Marcel estaba allí también, aún incómodo con su propia transformación, pero genuinamente orgulloso de la mujer que había subestimado durante tanto tiempo. Margarita estaba en la primera fila, con la sonrisa de alguien que había invertido en algo que valía la pena. David Chen estaba cubriendo el evento para un reportaje especial que saldría el domingo. Pero la persona que Elena más hubiese querido que estuviera allí era su madre. Esperanza había muerto creyendo que su hija tenía un don especial, y Elena había pasado décadas intentando olvidar esa creencia. Ahora, finalmente, estaba honrando la memoria de su madre de la única manera que realmente importaba, viviendo la vida que ella había soñado para su hija. Elena comenzó el concierto con la misma sonata de Bach que había tocado aquella primera noche en el restaurante. Pero esta vez no estaba tocando para demostrar nada a nadie. Estaba tocando porque era quien era, porque era lo que su alma necesitaba hacer, porque finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. Cuando las últimas notas resonaron por el auditorio y 1000 personas se pusieron de pie para aplaudir, Elena sintió una paz que no experimentaba desde hacía décadas. Había encontrado su lugar en el mundo, no como alguien que servía a los demás, sino como alguien que ofrecía su propia verdad como un regalo para el mundo. Esa noche, después de que todos los saludos habían sido dados y todos los contratos firmados, Elena volvió a su apartamento, ahora un poco más grande, un poco más cómodo, pero aún el mismo lugar donde había redescubierto su música. Tomó su violino y tocó una última pieza antes de dormir, no para una audiencia, no para una grabación, no para demostrar nada. Tocó para ella misma, para su madre, para la niña que había sido y para la mujer en la que se había convertido. Y por primera vez en 20 años, Elena Vargas se durmió completamente en paz consigo misma, sabiendo que había encontrado el camino de regreso a quien siempre estuvo destinada a ser.